El día de martes 24 de noviembre en Nueva York, en el marco de las conferencias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reunieron por petición o por convocatoria del presidente de España, Pedro Sánchez, a varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Estaba también el presidente Gabriel Boric del Chile, y por supuesto otro de los invitados era el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, quien finalmente no asistió a esa reunión y envió a su canciller, el señor Gilberto Murillo. ¿Para qué esta reunión? Para seguir en el mismo tema que han venido dándole vueltas y vueltas todo este tiempo, desde el 28 de julio en adelante, con el tema de Venezuela. ¿Qué tiene que ver el señor Pedro Sánchez, presidente de España? Ellos se creen con el derecho de que todavía siguen estos países latinoamericanos, que siguen siendo colonia de ellos y que pueden mandar y pueden decir cómo se debe elegir un presidente o cómo se debe manejar la política de un país internamente. El tema de Venezuela, donde hay una polémica por las elecciones del 28 de julio, en las que la oposición dice que ganaron ellos las elecciones, en las que el presidente Maduro y el Consejo Electoral de allá dice que ganaron ellos, y esta polémica se desató ahora. Hay una situación que a las claras se ve que la oposición no tiene una verdadera coherencia en ese país y que no hay un sentido de pertenencia entre ellos mismos. El 29 de julio, es decir, el lunes 29 de julio, un día después de que se celebraran las elecciones, el domingo, el señor Edmundo González Urrutia se refugió en la embajada de Holanda. Allí permaneció todo ese tiempo, cerca de 27 días, hasta que finalmente no le dieron refugio en Holanda y se fue a refugiar a la embajada española, la embajada de España. Uno se pregunta entonces, si un candidato que dice que gana las elecciones y en lugar de asumir el liderazgo de esa supuesta ganancia, ese supuesto triunfo, va y se refugia, se esconde en una embajada, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la razón de esconderse después de supuestamente haber ganado? Es decir, no le interesaba el momento político, estaba buscando era esconderse, no sabemos cuál sería la razón. Finalmente España le dio asilo político, se formó un escándalo porque dicen que lo obligaron a firmar unos documentos donde él reconocía lo expuesto por el Consejo Electoral de Venezuela. Después la misma Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea de Venezuela, el señor Rodríguez, dice que a él no lo obligaron y que él debe contarle a Edmundo González cuál fue la negociación que se hizo, donde supuestamente dicen ellos que una de las negociaciones de Edmundo era que le respetaran los bienes que tiene él allá en Venezuela, bienes cuantiosos, por cierto, porque es un hombre que tiene muchos bienes inmuebles en ese país. No se sabe si detrás de eso hubo hasta dinero de por medio, quién sabe qué habría, por qué guardan tanta cosa y por qué el señor Edmundo González finalmente reconoció en España que no había sido presionado para firmar ese documento, además que no había por qué haberlo presionado, porque ella estaba frente al embajador de España, que un embajador pues yo creo que no permite que presionen a una persona. Lo cierto de esta situación es que esa reunión ayer no tiene razón de ser, no llega a nada y no va a llegar a nada. Lo que quiero resaltar hoy es que hizo muy bien el presidente Gustavo Petro en no asistir a esa reunión donde quieren imponer al gobierno de Venezuela cómo debe hacer unas elecciones y cómo debe manejar eso. No es así. Colombia no se puede dar el lujo hoy de volver a perder un inmenso mercado que tenemos los colombianos, los empresarios colombianos sobre todo, tienen un inmenso mercado con Venezuela. Y uno de los errores graves que me parece a mí torpe del presidente Iván Duque es haber cortado todo ese flujo comercial en ese momento donde los empresarios perdieron miles y miles de millones de pesos por no venderle a Venezuela durante esos 4 años que el presidente Duque reconoció a un payaso
presidente de papel que llama Juan Guaidó, que no tenía ninguna figura presidencial, que le dieron un estatus ahí sin ningún poder para nada, y dejaron de perder miles de millones de pesos en empresas. El presidente colombiano de ahora, el presidente Petro, no se puede dar el lujo de volver a hacer fracasar a empresarios. Es que para los que no conocen, yo que viví en Venezuela varios años, todo el flujo comercial que se mueve por la frontera de Cúcuta, ¿cuánto ganado en pie y en canal le vende Colombia a Venezuela? Pregúntenle al señor José Félix Laburí, presidente de Fedegan, ¿cuánto ganado se le vende a Venezuela y dejarían de venderle? ¿Cuántos huevos, millones de huevos se van de Santander hasta Venezuela para surtirle el mercado muy grande que tiene Colombia con Venezuela? Y así cantidad de productos que en Venezuela se consumen gracias al mercado colombiano. ¿Y cuántas cosas de allá de Venezuela no compramos acá en Colombia? Ustedes van a Bucaramanga, péguense un viaje y miren los almacenes, cuántos productos venezolanos se compran allí traídos dentro de ese intercambio comercial. Ahora que estamos también con el problema del gas, el presidente Petro no se puede dar el lujo de irse a pelear con el presidente Maduro para que no se le venda gas a Colombia y otros productos, otros derivados del petróleo que se traen de allá. De modo que a mí me parece muy buena la actitud del presidente Petro. Hizo muy bien también el gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador. Los problemas de Venezuela los resuelven los venezolanos y no tenemos por qué meter las narices allá, ni tiene nadie, ni el presidente de Brasil, ni el de Chile, y menos el de España, venir a decirle a Venezuela y al régimen cómo debe hacer unas elecciones. Déjenlos gobernar allá, que ellos ya no se van a ir de allí del poder, allí están, allí seguirán gobernando, cualquiera que sea la triquiñuela que hayan hecho, ahí van a permanecer. Muy bueno esa situación de Colombia, no meter más las narices en asuntos internacionales, que bastante le ha costado a este gobierno del presidente Petro ponerse a pelear con el presidente de El Salvador, el señor Bukele, peleas para allá, peleas para acá. Después ahora con que querían hacerlo pelear también con el de Venezuela, cuando allí sí tenemos unos grandes intereses económicos que defender, y depende parte de esa frontera de Venezuela y de Colombia de las negociaciones y del comercio y el flujo. Hay otro tema, el tema de la paz. Las negociaciones de paz también dependen de Venezuela, porque la mayoría de jefes guerrilleros, tanto del ELN como de la Nueva Marquetalia, viven allá en Venezuela, y mientras no haya peleas con Maduro, el proceso de paz puede avanzar, aunque está ya de un hilo, pero de todas maneras los venezolanos, el gobierno de Venezuela fue el que le ayudó al presidente Santos a hacer la buena negociación con las FARC, si no, no se había podido. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.